demasiado también en algún caso. Em, que sea una imagen que denote confianza, ¿ya? No, en términos generales, frente a una presentación, tratamos de ponernos algo con lo que nos sintamos cómodos, que no vamos a estar sintiendo aún más lejos de la presión de hacer una presentación, sintiéndonos incómodos de cómo vamos vestidos, etcétera. ¿Ya? La mirada, el lograr captar la mirada de la audiencia en uno u otro, ir moviendo la mirada. Bajo este aspecto, esta modalidad es mucho más complejo. Para quienes estamos acostumbrados a hacer clases presenciales, que nos gusta movernos en una sala de clases, preguntar a unos, a otros, el mantener la visión fija en el puntito de la cámara es complejo, ¿ya? Se hace difícil, ¿ya? Yo a veces, sobre todo al principio, cuando me tocó ponerme de un día para otro frente a la cámara y yo diciéndole a mis estudiantes: chicos, vamos a tener paciencia porque yo lectora de noticias no soy, por lo tanto no tengo todas las habilidades, eso, tampoco soy buena para hacer vídeos ni nada. Así que tenía que poner un papelito de color así más grande para que me llamara la atención y poder eh, pres- eh, centrar la atención en la cámara, que me cuesta mucho, hasta el día de hoy me cuesta. ¿Ya? Y el llamar y dar espacios para preguntas y respuestas. Controlar el tempo dice relación con los ritmos, ¿ya? Nosotros tratamos, y lo vamos a ver, que si nosotros decimos 15 minutos, son los 15 minutos. No, en términos generales, al principio a lo mejor hay 1 o 2 minutos extra, dependiendo de cómo lo vayamos analizando, em, pero que nos dé tiempo para desarrollar toda nuestra presentación en el término adecuado. Lo que les decía anteriormente, no señalar, bueno, para concluir y, y dar 5 diapositivas después. Recordar los 15 minutos que decae la atención y lo que decía también, considerando que la atención se centra principalmente al inicio y al final de nuestro discurso. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, Comentarios. yo tengo un par de preguntas, Ya, dígame. Es que, a ver, déjeme ver. eh, para no hacerlo tan intenso, vamos a parar un momentito. Déjeme dejar de compartir. Ya. ¿Quién me dijo yo? Javiera, No, yo, ¿no? profe, Katy. Katy. Ya. Dígame, Katherine. Profe, ahora que usted está hablando sobre cómo nosotros debiésemos exponer y ese tema, Ujú. ¿usted cree que nosotros como futuros profesores necesitamos tener todas las respuestas a las que nos podemos ver enfrentados con nuestros estudiantes? Lo que digo yo y lo que dice la evidencia. Ya. No, no necesitamos saber todo de todo. Fíjense que el conocimiento se produce a pasos absolutamente agigantados. Eh, lejos, y bueno, y en esto también la didáctica tiene mucho que decir, lejos de que enseñarle a nuestros estudiantes a dar la respuesta correcta, es más importante que ellos aprendan a hacerse las preguntas correctas. ¿Ya? Y ustedes como profesores probablemente se van a encontrar con que tienen muchas de las respuestas a las consultas de sus estudiantes, pero probablemente algunos no la van a tener y tomarlo con la mayor de las naturalidades. Eh, no podemos saber todo. Probablemente tengo estudiantes en la sala de clase y probablemente ahora aquí
que de determinados temas tengan mucho más experiencia y mucho más conocimiento que yo como profesora. Entonces yo siempre, también hay muchas cosas que yo les voy a decir, siempre le digo a mis alumnos, siempre les digo a mis alumnos, de manera que sean como tips, que ustedes lo entiendan. Todos necesitamos los 15 minutos de fama en la vida, ¿ya? Por lo que si tienen en algún momento un estudiante que plantea una situación tremendamente compleja y ustedes no la manejan, y hay otro, o él mismo sabe la respuesta, cédanle el espacio para que él se luzca y muestre todas las habilidades. Y para eso ustedes son profesores, para formar estudiantes que sean tremendamente capaces, creativos e innovadores y que además tengan el estímulo de aprender con mayor profundidad algunos temas, ¿ya? Entonces, si hay algo que no sabemos, no lo sé, no puedo darte la respuesta en estos momentos, pero lo voy a investigar. ¿Y te parece si tú también los investigas? O y si lo ponemos como tema de clase. Y a ver, ¿quién trae la respuesta más completa? O entre todos hacemos una respuesta para eso. Yo no creo que eso quite autoridad, si no podemos saber todo de todo. ¿Y usted qué opina, Katherine? Es la pregunta que me he hecho y siempre pensaba que tal vez no voy a tener la respuesta y eso me da como nervios. Seguridad probablemente. Sí, eso es propio de cuando uno está en formación. Afortunadamente, como le digo, cada vez nos damos cuenta que admitir que no sabemos algo no es un drama, ¿ya? Por supuesto que nosotros nos preparamos para enfrentar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible para responder a todas sus inquietudes y poder orientarlos. Pero por supuesto que también hay temas que se nos escapan, absolutamente. Ujú. Y muchas veces ustedes se van a encontrar con estudiantes que a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero su papá estudia en el área o desde chiquitito lo formaron, en eso, por ejemplo, en insectos. Y va a llegar el profe y uno dice, "Ay, yo no me acuerdo mucho de esto". Pero él les puede dar una conferencia a sus compañeros y además el que sea uno de sus pares que les está mostrando un tema determinado también suele ser muy atractivo para nuestros estudiantes. Algunos se lucirán en un tema, algunos después en otro, etcétera. Ver las condiciones y los talentos de nuestros estudiantes también es importante. O ustedes nunca, bueno, son bien jovencitos, pero en algún momento que tuvieron una profesora o un profesor que era un poco torpe muchas veces en la tecnología y les pedía ayuda, yo creo que más de alguno le tocó y se sintió colaborando. No vio como ignorante el profesor, sino que, ay, yo le voy a ayudar y se sintió como contento con eso. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? Yo, Gerald. referente a lo que usted dijo, creo que ahora igual hay que ver más o menos cuándo a los alumnos hay que hacerlos participar, entre muchas comillas, que destaquen en algo, porque al menos por lo que nos pasó a nosotros, al menos a mi generación, era de que muchas veces cuando nuestros compañeros decían que eran buenos en algo o el profesor se lo hacía ver, se provocaba como una especie de envidia. Entonces creo, al menos yo creo que es como un arma de doble filo. Y, Ya. aparte, también como ahora está de que a los niños los molestan casi por todo, aparte de que hay más tecnología que en la época que nosotros estábamos estudiando, igual, Ujú. Tema de bullying. exacto, puede Mm. que
más de algún envidioso lo ponga mal y empiece a hacerlo bullying. A mí me pasó al menos que algo parecido. Sí, no, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gerald. Es un tema. Nosotros nos hemos dado cuenta que a medida que va pasando el tiempo y sobre todo bajo este contexto de educación remota, los niveles de agresividad que hay en los estudiantes es como más acentuado muchas veces. Ya, bueno, cosa de ver las noticias nomás. Em, este bullying a través de redes sociales, etcétera. Así que sí, absolutamente pertinente el comentario. Em, Nosotros también sabemos que cuando los chicos son del área de ciencia, en términos generales, eh, si me equivoco, también sufren de bullying, porque ya, qué sé yo, claro, él, el habiloso, etcétera, etcétera, o sea, por decirlo bien elegante, pero eh, es complejo, ¿no? Cuando los chicos deciden que la ciencia es el área, porque o sea, dicen las investigaciones y todo lo que se está haciendo hasta ahora, que los modelos a seguir para nuestros estudiantes, digo, los de enseñanza básica y media, son las modelos, futbolistas. Esos son más bien los criterios. Entonces, que alguno se destaque porque le gusta estudiar, porque le gusta el área de la ciencia, porque participa mucho en estos o congresos, etcétera. eh, sí, se le hace a veces la vida un poco más compleja. ¿O estoy equivocada? Es que es verdad, o sea, tiene razón, pues a nosotros que igual pasamos por el colegio casi siempre, como que los que más resaltan son ese tipo como de alumnos, la verdad. En mi caso, por lo menos en mi curso, no pasó por eso, pero lo que sí me fijaba mucho era que había muchos profesores que no sabían cómo manejar el bullying que se provocaba Mm, dentro de la sala. sí. Y creo que eso es más preocupante dentro del aula, que igual afecta a los alumnos y no tan solo al afectado, sino que en general, pues. Sí, y porque estar en un ambiente que no es respetuoso, que uno está viendo que se está atacando a alguien, por supuesto que no es agradable. Sí. Y tiene razón. Si bien hay afortunadamente cada vez más cursos para tratar este mm, manejo de la agresividad dentro de la sala de clase, manejo de bullying o de ataques a los compañeros, sigue siendo un tema complejo y que no todo el mundo está preparado. Porque muchas veces, durante muchísimo tiempo, se pensó que casi que era normal que a los niños los molestaran porque así tenían que templar el carácter. Bueno, a todos les ha pasado una cosa. Se tendía mucho de parte de los profesores, de los inspectores, etcétera, de las autoridades de los centros educativos muchas veces a tapar el problema. No es un tema fácil el que está planteando Valentín, pero es real y es con lo que nos enfrentamos. Y no solo en básica o media, también en universidad, también en el mundo laboral. ¿Alguien más? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Están cansados? Con un poquito de sueño. Un No, poquito. para nada. Ok, bien. Es que Eh, despertaba a las 8, no sé usted si igual. Créanme que mucho antes de las 8. Sí. Bueno, continuamos entonces.
pero por lo menos nos damos estos espacios de conversación que por lo menos en las horas de taller y de laboratorio son tremendamente necesarios. ¿Ya? El, el reflexionar sobre didáctica significa también reflexionar sobre los cambios que estamos viendo en la sala de clase, de- en la sociedad en general también. Así que nos va a mantener tremendamente atentos a poder tratar de responder de buena manera a todas estas problemáticas. Recuerden que cuando nosotros hablamos de clima de aula, estamos hablando de todas las relaciones que se producen en el interior de esa aula. Y son aspectos que dicen relación efectivamente con los aprendizajes. Así que tremendamente interesantes estos temas. Em, yo voy a ir a buscar un poco más de agua. Nos damos 5 minutos. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, Bueno, estábamos viendo primero los aspectos que decían relación con la actitud con la que nos enfrentamos al público. Oye, perdí estudiantes, no me había dado cuenta. 5, 5 desaparecieron. Ok. Em, y cómo la voz puede resultar un instrumento más de la presentación. Eh, Tratar en la medida de lo posible de hacer toda la preparación del discurso con una voz fuerte, clara. Todos entendemos que sin titubeos, sin rodeos, a buen ritmo, etcétera, como lo plantea ahí. eh, Leerlo probablemente resulta bastante más fácil que hacerlo, ¿ya? El hacerlo desde una perspectiva fluida se adquiere con la práctica. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos mayor manejo del vocabulario, de sinónimos, por supuesto se nos va a hacer mucho más fácil. Cuando tenemos más experiencia trabajando trabajando, digamos, desde nosotros mismos en esta área, practicando, hablando frente al gato si hace falta, eh, nos va a dar una fluidez que se nota efectivamente cuando nosotros hacemos la presentación. Pausas entre tema y tema, subidas y bajadas de tono, que cuesta mucho eso, haciendo silencio, enfatizando sobre todo las ideas clave. Ese es un tema que cuesta al principio, pero después nos damos cuenta de los beneficios que tienen para los aprendizajes de nuestros alumnos. Cuando ustedes le dicen, esto es pregunta de prueba, o esto es importante, chicos, que aquí nadie va a salir de este curso si no sabe esto, ¿ya? De manera de poner la atención en los aspectos que para nosotros sean relevantes. Muchas veces nosotros em, estamos dando la información en la mitad ya y ya la atención está muy bajita. Entonces ese concepto de pregunta de prueba ya despertó a nuestros estudiantes y dicen ya, y lo anotan, etcétera, ¿ya? El lenguaje corporal, si bien no podemos exagerarlo, pero que por lo menos sea un momento en que ustedes sean capaces de expresar con entusiasmo lo que quieren decir. Emplear frases más bien breves, no tan extensas, respirando adecuadamente y respetando cuando nosotros leemos algún texto en público, las pausas, las comas, los puntos, punto aparte, punto seguido, haciendo, ¿verdad? Como
pequeños. em, Todo eso, aprendizajes nuevamente. Otro de los aspectos fundamentales es, si bien en esta no presencialidad, eh, lo vemos que no, como que no tiene una importancia adecuada porque nos vemos generalmente la cabeza en el momento que estamos expresando nuestra opinión. Em, los que estamos en unos espacios pequeños, como en mi caso, ¿ya? Solo tengo posibilidad de mostrar esto, a lo mejor me gustaría mostrarme de más lejos, pero si estoy de más lejos no veo las letras. Así que es la actitud que nosotros tengamos, sobre todo cuando tenemos público presencial, es tremendamente importante. ¿Ya? La vestimenta, que sea una vestimenta que les resulte cómoda para ustedes, que no se sientan observados, que se manejen con naturalidad, ¿ya? También la postura del cuerpo. Hay situaciones que tenemos que evitar, sobre todo cuando, como les digo, desde la presencialidad, las manos no están en los bolsillos, no estamos caminando constantemente de un lado a otro, de un lado a otro, nos movemos por la sala. Sí, efectivamente, y es adecuado hacerlo, pero de una manera rítmica, no nerviosos, ¿ya? Sin mover los pies continuamente, porque se nota el nerviosismo detrás, sin dar la espalda a nuestro auditorio, ni apoyarse en la pared, así como cansados o aburridos o tímidos, ¿no? Ni sentarse arriba de la mesa. Eso es fundamental. Y cuando nos toca estar sentados porque estamos dando nuestra opinión, como un panel de expertos, por ejemplo, em, hay que apoyarse sobre la mesa, pero de manera así como bien elegante, sin esconder las manos, sin estar así apoyando la cabeza, etcétera. Em, Ni estar moviendo, como les decía, excesivamente los pies, ya que se nota seguridad en lo que están expresando. Establecer el contacto visual con las personas con las que estamos estableciendo este contacto de manera no que vaya que vaya la atención de una persona a otra, ya no centrarse en una persona en particular o en un grupo en particular. Siempre que nos hagan una pregunta, nosotros centrarnos en quién nos está preguntando y ojalá además repetir la pregunta de manera que sienta la persona que primero le estamos escuchando, que vamos a responder a lo que nos está preguntando. Cuando nosotros mm, tratamos o em, miramos de manera hacia arriba, digamos, de manera horizontal, por decirlo de alguna manera, estamos denotando atención. Pero si mientras nos están haciendo la pregunta, nosotros estamos mirando al suelo, ya, o en esta posición, por supuesto que es mucho más complejo que se sienta acogido o sienta el auditorio que estamos recibiendo de buena manera eh, su pregunta. Es importante el tema de las preguntas y respuestas, porque si nosotros hacemos una buena presentación, probablemente tenemos muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Y aquí viene lo que nos planteaba su compañera antes, tratar de responder preguntas de la manera más espontánea posible, ¿ya? Natural. No estamos buscando la manera más abstracta de responder algo para que vean lo inteligentes que somos, ¿no? Somos inteligentes, somos talentosos, somos valiosos, eso todos, cada uno de nosotros. Eh, por lo tanto, si nosotros ofrecemos una respuesta simple, sencilla, que sea entendible, significa mucho mayor elaboración, mucho más em, ponerse en el lugar del otro,
para responder correctamente. ¿Ya? Bajo este contexto, cuando nosotros hacemos una presentación al uso, es decir, cuando nos dan 10 minutos de presentación, em, nosotros probablemente, o sea, no probablemente, efectivamente no tenemos tiempo para responder a preguntas en ese tiempo que se nos ha sido asignado. Las preguntas van a ser al final, ¿ya? De manera que demos fluidez a nuestro discurso, a nuestro tratamiento, a nuestro trabajo y finalmente podamos hacer responder a las inquietudes de la audiencia. Em, mm, Hay algunas situaciones que son excepcionales y ustedes probablemente lo han vivido en la sala de clase, cuando hay alguien que de manera reiterativa monopolizar todo el tiempo de las preguntas, nosotros probablemente no podamos hacer mucho, salvo dejar de prestar la atención visual hacia ellos y centrarla en otro sector de la audiencia, ¿ya? Y probablemente ahí, en el caso de que estamos en una presentación donde hay un maestro de ceremonia, etcétera, ellos hacen valer el tiempo y dicen, bueno, necesitamos también que otras personas hagan sus preguntas, etcétera, ¿ya? Y como también en relación a lo que preguntaban antes, eh, no hay mejor respuesta que un comentario sincero diciendo, excelente tu pregunta, lo voy a investigar más y lo comentamos. eh, no se me había ocurrido considerar ese aspecto, pero ya que lo mencionas me parece tremendamente interesante, ¿ya? Eh, no es un no sé, que pone los límites así como muy claros, pero de manera muy dura también, ¿ya? Sí, y, ¿no? Eh, Súper buen aporte. Voy a tratar de investigar más sobre el tema en relación a eso, a ver si lo podemos conversar en otra oportunidad. Pero natural, sincero. Bueno, otro de los aspectos que dicen en relación bastante con el tema de hablar en público son aspectos que dicen relación con el miedo que sentimos a hablar en público o la timidez que nosotros presentamos, ¿ya? Vamos a ver algunos de los síntomas de esos miedos, algunas estrategias también para reducir. Mm, Es importante que nosotros pensemos y hagamos consciente esto que muchas veces enfrentarnos a un auditorio que no conocemos, con el que no tenemos confianza, em, significa que hemos vencido los miedos como más frecuentes en la población. Se dice que un 85% de las personas experimentan grados de ansiedad en el momento de hablar en público. Por lo tanto, es un miedo que está tremendamente extendido. Eh, También nosotros eh, generamos muchas veces esas condiciones de ansiedad porque queremos hacerlo perfecto, vernos perfectos, hablar perfecto, manejar perfecto el computador para eh, paso a la siguiente diapositiva, a la presentación, el PPT, etcétera. Pero en términos generales, el público es bastante comprensivo. No sé si ustedes lo han notado, si se han conectado a estas conferencias que dan los grandes conferencistas en distintas áreas y que nos hemos dado cuenta que son tan humanos como nosotros, que a ellos también a veces sufren problemas de internet, que no les sale la presentación y que uno los ve ahí como sufriendo en el sentido que se ve, no se ve, no, 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 etcétera. O, o que se les pega alguna diapo, o
como me ha pasado a mí en alguna oportunidad que estoy viendo alguna conferencia de gente realmente es tremendamente talentosa a nivel mundial y les suena el timbre 2 o 3 veces en la presentación, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, efectivamente son tan humanos como nosotros. Eh, ok, ok, Benjamín, muchísimas gracias por su comentario. Que sepa que ocurrirnos a todos en algunos momentos. eh, y también depende de las circunstancias, fíjense. Hay momentos en que uno sin conocer al auditorio y eso va y perfecto, resulta maravilloso. Pero hay momentos que han preparado mucho, mucho sus presentaciones, conoce el auditorio, pero por causas a lo mejor que no tienen que ver con eso, sino que son a lo mejor con circunstancias familiares o con circunstancias personales, eh, nos generan un poco más de timidez o más de miedo, ¿ya? Y lo vamos a ver también nosotros en, en el próximo día que nos reunamos. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero escucharlos a ustedes. Muy bien. Al respecto, ¿a ustedes les genera miedo el hablar en público o solo en algunas Sobre todo, circunstancias? ¿O ya claro, están tan acostumbrados como grupo que se tienen tanta confianza que no hay drama? la Depende idea es del tema del que se Ya. vaya a hablar. Por ejemplo, si te tocó exponer un tema que es muy difícil y que te preparaste y todo, pero sabes que igual, no sé, por las preguntas que van a salir del público o del profesor que te va a evaluar, puede que no estés preparado para esa pregunta. Eso a mí me da como nervio, Ujú. porque siempre hay una instancia de preguntas del público y del profesor. Entonces, en ese momento me da cosita. Pero cuando estoy hablando, no, Ok. como que se olvida. Sí. A profe, algunos se les yo olvida, no a todos. Gerald. igual sumándome a las palabras de Javiera, Ujú. el tema igual que me pasa a mí y probablemente a todos nos pase, es que nosotros podemos estudiar súper bien una materia y entre nosotros podemos hablar súper bien. El tema está en que cuando tenemos que presentar un tema que el profesor lo sabe o que el anfitrión, se podría decir, Mm. sabe del tema y uno por una palabra o un concepto que utilice mal, sabe que el profesor a uno o la persona quizás va a decir, no quedé conforme con su presentación porque no mencionó lo más importante, supongamos. Siendo que a veces uno no encuentra más información, entonces a veces uno se pone nervioso de pensar en si realmente dijo todo, si lo dijo de forma correcta, entonces creo que eso, más la atención de, porque conocemos al anfitrión y sabemos qué preguntas nos puede hacer. Mm. Entonces eso es lo que más nervioso nos pone. Ok. Muchas gracias, Gerald. Los demás. La verdad, profe, es que a mí me encanta exponer y me encanta hablar Mm. en público. Así como que ¿Ya? no tengo mayor problema así como en el desplante, pero me sumo a las palabras de la Javi, sí, a veces puedo exponer, estar súper segura en mi exposición, pero igual siento como yo creo que todo el nerviosismo de que me llegan a hacer alguna pregunta, que Mm. quizás sí me voy a saber la respuesta, pero bajo la presión y los nervios no voy a saber contestarla o me voy a enredar o, o quizás no me voy a saber respuesta, pero es como eso nomás, pero no sé, me encanta. Me encanta el Ok. hecho de estar exponiendo. O sea, está en el lugar correcto. Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Y los demás? Yo creo que eh, todavía parte del nerviosismo, de un poquito de estrés, un poquito, es necesario para estar activo, para estar atento a las preguntas
em, para haber sido capaz de preparar bien la presentación o tratar de adelantarse a las preguntas que nos pueda hacer el profesor o el mismo auditorio. Es necesario también, ¿ya? Porque nos permite estar como les digo, más atentos, así como con todos los sentidos centrados en lo que queremos eh, e- expresar y también en lo que nos preguntan. ¿A nadie le ha pasado que se quede en blanco en una presentación? A mí la mayoría de las veces me pasa. Ok. Benjamín, disculpe, ¿eso qué significa? Significa que sí, Que sí profe. le pasa. Ya, yo dije, que estoy perdida aquí. Ya, yo entendía que era de acuerdo y eso, pero yo decía, ya. Bien, sí, probablemente, y lo vamos a ver la próxima vez que nos juntemos, es de los mayores de miedo el quedarse en blanco. Y contrario a lo que nosotros pensemos, es de lo que menos ocurre, es de las cosas menos frecuentes. ¿Ya? Entonces, si a alguien le pasa eso, vamos a trabajar en eso, no hay problema. Recuerden siempre, están aquí como parte de su formación inicial, están aquí para aprender, para lograr manejar de mejor manera todas las circunstancias externas que pueden afectar el rendimiento frente a una exposición. En este caso, porque estamos hablando de eso, después vamos a hablar de otros aspectos relacionados con la didáctica, que también vamos a tener que teorizar y trabajar de manera práctica, de manera que cada vez se les vaya haciendo eh, como más fácil entregar toda la información, acceder, preparar, etc. Así que, por favor, no se sientan cohibidos cada vez que toque dar una opinión, una presentación. Es parte de su formación. Están aquí para ayudarlos. Yo estoy aquí para eso, para ayudar a que cada vez ese proceso sea mucho más fácil, ¿ya? Em, Muy bien, para la próxima clase van a traer preparado algún tema en particular de séptimo u octavo año, ¿ya? De ciencias naturales. Comencemos con el tema que cada uno de ustedes les resulte más atractivo, más fácil, más llamativo, que le guste, etcétera. Y después vamos a ir aumentando la complejidad, pero por lo menos traigan preparado uno de esos temas, ¿ya? Si bien no hemos terminado la presentación todavía, vamos a ir preparándola de manera de que pueda cumplir con los requisitos que llevamos hasta el momento. Por lo tanto, si hay alguien que decide que su tema, imaginemos, la célula, traiga preparado bien todo el tema de célula para que en conjunto podamos hacer alguna presentación, ¿no? O individual. Creo que merece este trabajo individual. Profe, Dígame. ¿Cuánto tiene que durar? Son presentaciones ustedes son 20, de 10 minutos, ¿ya? 8 de presentación, 2 minutos de preguntas. profe, ¿a que se refiere a que preparemos un tema como hacer una clase? ¿Sí? Pero Ya, cortita, ¿ya? ya. Recuerden, con toda la argumentación que hemos dado hasta ahora, todavía nos falta por terminar, no hemos terminado em, los aspectos que son más significativos, pero nos va a dar tiempo por lo menos para ir determinando
cuáles son los aspectos más relevantes, el tipo de letra, los colores, etcétera, y que ir modificando en sus propias presentaciones, ¿ya? Entonces esto sería para la otra semana, el 29. Sí, el 29. Ujú. Profe, entonces va a ser Disculpe, como una actividad en la clase con la cual vamos a aprender de la a materia igual, ¿o no? trabajar, exacto, Ah, ya. ya, pero de la manera que resulte efectiva y o sea, atendiendo a que ustedes tienen tiempo para trabajo a través de autoaprendizaje, necesitan traer preparado el material, ¿ya? De manera de que nos dé tiempo para terminar la presentación, hacer las modificaciones y a ver si logramos hacer alguna presentación, ¿ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos. Hoy tengo 15, perdí 5 en el camino. ¿Qué nos pasó? Ok, un abrazo para cada uno de ustedes, cuídense mucho, sean responsables con ustedes mismos y con su familia. Nos estamos viendo, ¿ya? Ya, profe, chao. Gracias por Chao, la profe, clase. que Chao, esté que muy estén muy bien. bien.